Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ha comenzado una nueva etapa en la Argentina, el triunfo de Javier Milei por más de 11 puntos en el balotaje sobre Sergio Massa le dan a nuestro país una nueva configuración política, lo que tanto hablamos a lo largo de estos meses que nos hemos ido encontrando, que venía una reconfiguración del sistema político argentino, una nueva morfología de las coaliciones políticas. Ahora eso ha quedado establecido, sobre todo porque el triunfo de Javier Milei lo que hace es conectar con un nuevo espacio político de derecha o de centro derecha, con la sumatoria del expresidente Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y los dirigentes que han venido acompañando a esos dos dirigentes que acabo de mencionarles, tanto Macri como Patricia Bullrich. Ahora es el tiempo de la transición, el tiempo del análisis, el tiempo de las expectativas que ha generado Javier Milei en la sociedad argentina. Es un fenómeno político el de Javier Milei, sin lugar a dudas, que tenderá a estudiarlo con mucha profundidad porque es alguien que hace 2 años atrás era electo diputado luego de haber participado sobre todo como economista en diversos programas de televisión, con mucho éxito, por cierto. Era un hombre que cuando se lo convocaba a un programa de televisión para que hablase de economía, generaba mucho interés. Ese interés lo trasladó a la política, supo captar el descontento de la mayoría de la sociedad argentina que viene muy cansada, que ha venido muy cansada para con un proceso político, el del kirchnerismo sobre todo, pero el de la dirigencia política tradicional, que no ha sabido dar respuestas, que no ha sabido regenerar expectativas, que no ha sabido encontrar las soluciones a un proceso de decadencia que en nuestro país, si se quiere, no puede ponerle la fecha de manera antojadiza, podemos poner o establecer momentos de la historia de nuestro país, los últimos 40 años de la democracia, pero antes también, un proceso de decadencia. El propio Milei habla de los últimos 100 años en la Argentina, ¿no? Que Argentina pasó de ser un país potencia a estar ahora en una situación realmente muy endeble desde el punto de vista económico, social y cultural. Y ese Javier Milei logró interpretar ese sentir de la mejor manera y entonces hoy es el nuevo presidente de la Argentina. Decía, un fenómeno político que el mundo observa y analiza, porque se han visto muchos de ellos sorprendidos. Intuyo que hasta el propio Javier Milei se ha visto sorprendido, no por su triunfo, pero sí por el volumen de su elección. Estos 11 puntos que le sacó de diferencia a Sergio Massa, no lo avisoró ninguna encuesta. Una vez más, las encuestas vuelven a fallar, al menos en la precisión de los datos, no en que efectivamente iba a ganar Javier Milei, porque es cierto que la mayoría de los sondeos daba cuenta de que la mayor posibilidad la tenía el propio Javier Milei, que termina capturando en la elección del 19 de noviembre la gran mayoría de los votos que en la elección del 22 de octubre habían elegido a Patricia Bullrich. Nosotros que solemos contarles en estos espacios no solo lo que pasa en el orden nacional, sino sobre todo analizarlo desde la perspectiva bonaerense, desde el conurbano bonaerense, habrá que decir que así como el conurbano bonaerense explicó la elección de Milei en agosto, en las PASO, donde Milei gana y prácticamente obtiene en líneas generales el 30% de los votos, el conurbano bonaerense vuelve a explicar la elección del 22 de octubre, habiendo un corrimiento no de los que habían votado a Milei, sí de los nuevos que se incorporaron a esa votación, que fueron en su mayoría a Sergio Massa. Por eso Sergio Massa el 22 de octubre fue el dirigente político más votado en la Argentina, incluso superando el 36% de los votos. Y fíjense ustedes que Milei prácticamente obtiene entre la PASO y la general el mismo volumen de sufragios. Es decir, hay un núcleo duro que decidió acompañar a Javier Milei de manera muy consecutiva, muy consecuente en la PASO y en la general. ¿Cuál es la diferencia con lo que sucedió este último domingo? Es que prácticamente en la tercera fuerza de las elecciones del 22 de octubre, que fue Juntos por el Cambio, todos esos votantes terminaron yéndose a la figura de Javier Milei. Con lo cual, una vez más, queda demostrado que los dirigentes no son los que determinan cómo se mueven los votantes, no lo son, porque en ese sentido la presidencia del radicalismo, la presidencia, si se quiere, de Horacio Rodríguez Larreta, que habían estado en Juntos por el Cambio,
terminaron, digamos, no pudiendo hacer prescindentes a esos votantes, sino el voto en blanco hubiera sido aún mayor. Y les decía lo del conurbano bonaerense, ¿por qué explica también la elección del último domingo? Porque si bien en el Gran Buenos Aires, que es donde se asienta la mayor cantidad de volumen poblacional de la Argentina, toda la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón, el conurbano bonaerense concentra más de 2/3 de todo ese padrón electoral. Ganó Massa. Si bien ganó Massa, ganó por muy poca diferencia. Y Massa necesitaba en el conurbano bonaerense hacer la diferencia que después le permitiera equiparar lo que sabía iban a ser elecciones muy malas. Provincia de Córdoba, provincia de Mendoza, Santa Fe, la propia ciudad de Buenos Aires. Y esta vez el conurbano volvió a decirle que sí a Javier Milei. Hay mucha tela para cortar sobre eso, muchísima tela para cortar sobre eso. ¿Qué pasó con los intendentes que habían logrado en sus movilizaciones de octubre, llevar a mucha gente a que acompañase la propuesta de Unión por la Patria, y esta vez eso no sucedió? Esto es lo que efectivamente aconteció, o en definitiva a Massa lo siguió acompañando prácticamente el mismo volumen de votantes que en octubre, pero ahora se le sumaron a Milei prácticamente todos los de Juntos por el Cambio. Bueno, eso es uno de los grandes interrogantes, sobre todo en la reconfiguración del mapa político que viene, porque aquí ha quedado un Javier Milei empoderado, muy solvente desde el punto de vista del apoyo popular. No deberá olvidarse Javier Milei que su núcleo duro ha sido el 30%, que lo que permitió despegarse en el balotaje es un votante de Juntos por el Cambio que lo elige a él como la última opción, porque había tenido otras anteriores, pero que encuentra en Javier Milei la posibilidad de decirle que no a la continuidad de Massa. Aquí lo que termina lográndose, o por lo menos lo que termina consagrándose en el balotaje, es la palabra final a la continuidad de un proceso político que es del kirchnerismo, aunque Massa había logrado en algún momento con bastante éxito poder disimular que formaba parte de ese proceso de decadencia del kirchnerismo y del gobierno del propio Alberto Fernández. Esto es lo que se privilegió en las elecciones del 19 de octubre y no el plebiscito que había intentado instalar Sergio Massa, es decir, lo que se plebiscitaba era Javier Milei sí o Javier Milei no, y todo lo que podría representar el propio Javier Milei. Para cerrar, si les parece, repasar rápidamente lo que sucedió en el conurbano bonaerense. Como les decía, es donde se asentó por ahora el poder territorial del peronismo. No le alcanzó a Massa, obviamente, para equiparar la ola que en todo el país significó el acompañamiento a Javier Milei, pero sí permite avisorar la discusión por la gobernabilidad que viene y el control de la calle, porque en la provincia de Buenos Aires gobierna Kicillof, en la provincia de Buenos Aires todavía tiene algún atisbo de permanencia el kirchnerismo, algún atisbo de permanencia el kirchnerismo. Veremos cómo se reconfigura todo ese peronismo, porque no todos los intendentes del conurbano bonaerense se sienten kirchneristas, y esto va a estar en la discusión, pero en términos reales y en términos de poder territorial, le ha quedado la provincia de Buenos Aires, que no deberá escindirse en el análisis, lo tendrá que hacer el propio Kicillof, lo tendrán que hacer los intendentes, que mayormente los bonaerenses votaron también a Javier Milei, ¿no? Fue muy pareja esa elección del balotaje. Es decir, aquí, si bien por volumen de votos, Massa ganando en la mayoría de los distritos del conurbano, logra ganar en líneas generales la provincia de Buenos Aires, la diferencia ha sido muy exigua y eso no puede ser escindido del análisis para lo que viene en la República Argentina. Habrá mucho para analizar en los próximos días, lo iremos haciendo, pero tengamos en cuenta este escenario que se abre. Aquí hay un dirigente, el presidente de la República electo, Javier Milei, y dos dirigentes que tienen sobrevida política y que no interrumpen esa grieta, de lo cual hemos estado hablando durante muchísimo tiempo, que son Mauricio Macri por un lado, gran ganador del domingo, gran ganador Mauricio Macri, y de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner. Porque si alguien había intentado instalar que la única manera de terminar con el kirchnerismo era Sergio Massa, fue justamente el propio Sergio Massa. Corrido Massa de esa discusión, ahora Cristina Kirchner mantiene sobrevida política asentándose en la provincia de Buenos Aires. De cómo vayan a utilizar ese poderío, bueno, veremos en los próximos meses justamente de esta manera cómo se va rearmando el tablero político en la Argentina. Que está claro, entramos en una nueva era, está claro, y por supuesto lo iremos analizando
de manera continua en nuestros encuentros aquí a través de nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Hasta la próxima.